Hola, muy buenas amigos de Salud Financiera. Como se los prometí, hay una segunda parte con Berta Mora. Ahora, antes de venir con ella y hablar del tipo de cambio y de las afectaciones que tiene no solamente sobre la economía nacional, sino su economía personal, voy a ir con mi querido amigo Sixto Porras de Enfoque a la Familia, que tiene un mensaje para nosotros, y ya volvemos acá a su programa Salud Financiera. Como padres de hijos millennials, debemos tratar de entender su forma de ver el mundo a través de las nuevas tecnologías modernas. La generación de estos jóvenes cuentan con un sentido de creatividad e innovación increíbles que como padres debemos desarrollar y estimular. Pero también han sido caracterizados por ser un poco impacientes debido a la velocidad con la que se conectan con el mundo. Por esto, debemos enseñarles que si desean conseguir algo, deben luchar y esforzarse por obtenerlo. Junto a ellos, debemos aprender que nuestras normas deben estar basadas en argumentos razonables más que en imponer o crear temor y culpa sobre ellos. Sin embargo, lo más importante será que usted se acerque a sus hijos, se interese por entender su mundo y los ame incondicionalmente. Cuando se trata de proteger lo más importante, la seguridad no es un lujo, es una necesidad. Planos de oficiales, monitoreo, rondas, tecnología. En Servicios Especiales de Protección contamos con personal altamente capacitado, vigilancia profesional y tecnología de punta para garantizar tranquilidad en cada momento. Empresas, hogares, eventos, donde nos necesite, estamos listos para servirle. Llámenos hoy al 2236-8800. Síganos en nuestras redes sociales y descubra por qué somos su mejor opción de seguridad. Servicios Especiales de Protección. Su seguridad, nuestra misión. Vamos a hablar del tipo de cambio. A algunos les afecta, a algunos no, pero en su gran mayoría a los costarricenses nos afecta en todo. ¿Por qué? Mucha gente gana en dólares y está ganando menos todos los días. Mucha gente tiene créditos en dólares y está pagando menos todos los días. Tiene entonces un remanente bastante importante. Número 3. Muchos productos en el supermercado se ven afectados porque son importados. Entonces obviamente van a costar menos. Pero también hay mucho productor que maneja sus costos en dólares y obviamente tienen que aumentar el bien o el servicio. Entonces, la intención de este programa es llegar a un punto donde usted pueda tomar decisiones, pueda cambiar cierto tipo de hábitos y pueda tener conciencia del impacto que esto tiene. No se vale decir, a mí no me importa porque yo no gasto dólares ni... No, no, no. Usted también sale al supermercado a comprar y indirecta o indirectamente a usted le afecta. Berta, hello. Hola. Hola de Seguimos. nuevo. Hola, parte 2. Parte 2. Nogui Costa dijo muy claro. Se lo dijo a las zonas francas. El éxito de ustedes se ve reflejado en este tipo de cambio. Y este tipo de cambio llegó para quedarse. ¿Cierto? Cierto. Digo, por muchos años nos quejamos de un tipo de cambio sumamente alto. 702 colones, el pico más alto con Carlos Alvarado. Y ahora hay un sector, porque es un sector de la economía, que se queja por el tipo de cambio donde está. El Producto Interno Bruto en sus componentes de consumo, inversión, gasto de gobierno, exportaciones y de importaciones. Digo, teoría económica, burda, básica. ¿Okay? Economía 1.1. Dentro de esos componentes, el de mayor peso, ¿cuál es? Dime. Consumo. ¿Quiénes se ven en esa categoría? Las familias. Evidentemente, si yo tengo un tipo de cambio a la baja, muy probablemente las familias se puedan endeudar más, ¿cierto? Muy probablemente las familias consuman más y muy posiblemente las familias hoy paguen sus deudas
con mayor facilidad que hace 4 años, 5 años, ¿cierto? ¿Cierto? Bien. Ahora, ¿qué sector no está contento? Los importadores. No. Ok. ¿Qué pasa? Pasa que si vos a mí me decís que el tipo de cambio está siendo parejo para todo el mundo, No. incluso en la parte del consumo, te digo, se vale. Pero no es así. Tenemos una población que cada día envejece más. Bueno, otro yo no. Bueno, si la población cada vez envejece más, necesita cada vez más medicamentos. Porque desgraciadamente vivimos en una sociedad a nivel global donde no tenemos una, ¿cómo se llama esto? Una salud, digamos, activa, sino reactiva. O sea, No prevenimos. Exacto, no hay ningún tipo de prevención. Entonces, nos toca ir a la farmacia y consumir el medicamento que nos toque por las hernias que tengamos, por la gastritis que tengamos, por lo que sea que tengamos, ¿no? Bien, si eso es así, el medicamento cuando yo lo compro, ese medicamento es importado, porque no producimos esos medicamentos, la gran mayoría no los producimos. Entonces, si eso no lo producimos acá y hay que traerlo, uno pensaría que el producto está más barato cada día. Y eso no está pasando. Uno de los productos importados más importantes del consumo está cada vez más caro. Y eso no juega con el tipo de cambio, por ejemplo. Eso juega al son del empresario que trae el producto y que igualmente necesita comprar los dólares para traer la mercancía. ¿De acuerdo? Ok. Juega también con los carros. El carro hoy día sale más caro. Y sale más caro no porque el dólar suba, no, es sencillamente porque le están poniendo un precio más alto al carro. Y no es porque los impuestos hayan aumentado, no, porque tampoco se han movido. Es un tema de que las franquicias que están trayendo los vehículos están poniéndole un precio más alto a los carros. ¿Por qué? Porque hay que sostener el negocio. Que cuando vos te vas a ir a endeudar al banco, el banco ¿qué te ofrece? ¿Dólares? ¿Por qué? Porque la tasa de interés es más baja. Y el banco es un irresponsable. Porque si vos ganas en colones, tenés que endeudarte en colones. Ajá, eso dice la teoría. Deberías. Sí, pero el 90% de los créditos en Costa Rica Estamos son de dados en acuerdo. dólares. Usted va a comprar carro, dólares. Usted va a comprar una casa. Cuesta demasiado ver un Préstamo en colones. préstamo en colones. ¿Ok? Y las tarjetas de crédito yo no he visto en colones. Y moriré sin verla. Pero En eso, automático. estamos de acuerdo. Hoy día, yo te digo, sí, está bien. Hoy día una deuda en dólares no es descabellada. Porque cada vez, tus colones cada vez valen más. Entonces está bien. Entonces, uno diría, el cambio hoy está donde está. Vos no sabes si el tipo de cambio, algo pasa. Y se dispara el tipo de cambio. ¿Qué hacemos con toda esa gente? Estamos de acuerdo. Entonces, volvemos vuelvo a la crítica del primer programa. Porque yo le critico al banco ser conservador, pero ¿qué tanto tengo que ser conservador yo? Es que por eso te ¿Hasta estoy dónde? diciendo. Es que por eso te estoy diciendo. O sea, no tenemos, por ejemplo, si tuviéramos un mercado de coberturas cambiarias desarrollado como se debe, fuerte, yo te diría, endeúdese ya en dólares, que no importa qué pase, usted está cubierto. O sea, me estás diciendo que nuestro sistema de tipo de cambio es arcaico. Totalmente. ¿Listo? Eso quería oír. No lo, no lo dije yo, lo dijo No, ella. Es consteando. que es cierto. Const- No, es que es la realidad. O sea, si nosotros tenemos un sistema de tipo de cambio donde realmente sea que flote, déjalo que sea el mercado quien diga cómo debería de estar, pero además alinea a todo el mundo para que la gente realmente compre y venda dólares en el mercado donde tiene que estar. Entonces ahora sí jugamos todos parejo. Pero si no, si vas a crear un mercado para esto y un mercado para el otro y los dos me afectan el tipo de cambio de forma desigual, pues tampoco. Entonces, Pero algo que resulta curioso, en estos momentos los sectores más afectados por el tipo de cambio son nuestros dos motores de economía. ajá, Zona franca y turismo. ¿estamos de acuerdo? Son los más afectados. ¿Estamos de acuerdo? Los demás
muy posiblemente estén gozando en estos momentos de sus tiempos de bonanza. Por eso yo... Porque pasé de perder una casa porque no la puedo pagar porque un tipo de cambio estaba a 702 colones, a en estos momentos pagar 445, 46 al tipo de cambio que estamos grabando este programa. No, es que te me adelantaste, estaba todavía yo hablando de consumo, pero sí, efectivamente el sector turismo es el más golpeado. Y para nuestra desgracia es el caballito de batalla. ¿Qué estamos haciendo mal? A ver. Qué difícil pregunta, porque yo te diría que yo sé que no existe y que no se puede y que es utópico y todo lo que vos querás, pero si nosotros lográramos encontrar un equilibrio en el tipo de cambio, sería magnífico. Y no podemos tener un equilibrio en el tipo de cambio. O sea, no es que el equilibrio perfecto, yo sé que jamás lo voy a tener, es una utopía y eso no existe. Pero si por lo menos las fuerzas del mercado yo las dejara actuar para que efectivamente pudiéramos tener un tipo de cambio donde yo no sacrifique sectores como zona franca y turismo, pero donde tampoco golpee a los hogares costarricenses, sería magnífico. ¿Sí me explico? Sí. Y yo sé que es lo más utópico que hay, que yo sé que me puedes destrozar lo que te acabo de decir, porque es irreal, yo lo tengo claro, pero tiene que haber una cifra, tiene que existir una cifra donde todo el mundo esté en paz. Pero es que para llegar a esa cifra tendríamos que nivelar la cancha para todos. Sí. Le voy a dar un ejemplo tétrico. De esto nadie habla todavía, y póngame atención. Llega el 15 del mes y al empresario, al pyme, a esa persona, le toca pagar el impuesto al valor agregado todos los 15 de cada mes. Entonces, esa pyme, ese productor, esa empresa genera ¿qué? Dólares. Pero resulta ser que los impuestos en Costa Rica se pagan en colones. Entonces yo tengo que salir, cambiar, ir al banco, el banco me lo recibe y yo ya pagué. Pero cada trimestre hay que hacer un adelanto de renta. Entonces es doble. Estamos hablando que septiembre, diciembre, mayo, tenemos que hacer el adelanto de renta. Listo. Hacienda recibe los colones. Entonces ya le dimos un golpe al tipo de cambio porque tuvimos que cambiar los dólares a colones. Hacienda los recibe. Pero resulta ser que las deudas de Hacienda en su gran mayoría son en dólares. Entonces Hacienda tiene que salir otra vez al Monex a cambiar esos colones y le volvemos a dar un golpe al tipo de cambio. Si queremos empezar a nivelar la cancha, deberíamos de modificar los reglamentos de Hacienda para que el que genera dólares pague su actividad en dólares y no sé, ya quitamos el primer gran bombazo. ¿Estamos de acuerdo? Ya ahí nivelamos el 50% de la cancha. Estoy completamente de acuerdo con vos. Ajá. ¿Qué más podemos hacer independientemente de nivelar la cancha por ese lado? Mucha gente pregunta en redes sociales y por qué si en estos momentos todos los índices que tienen que ver con el Banco Central o que maneja el Banco Central están ajustados, ¿por qué no damos el salto a dolarizar? Y le voy a dar, antes de que me responda, no está tan descabellada la idea. No. Porque prácticamente la economía de Costa Rica es una economía dolarizada. Sí. Casas, carros, tarjetas de crédito, salarios, seguros, ¿ok? La medicina privada. Le estoy dando 6 ejemplos de que todo se cobra en dólares. Y muchos artículos de consumo también están en dólares. Ajá. Incluso vos vas a cualquier supermercado y en el ticket te sale lo que era en dólares y cuánto fue en colones. Ajá. Entonces, es una economía que prácticamente está dolarizada. Indirectamente. Ahora, yo en algún momento, cuando se hablaba de dolarizar, yo siempre estuve en contra, porque siempre he dicho que a la hora de dolarizar vas a dolarizar al tipo de cambio más bajo que puedas.
Entonces la gente que tiene colones va a tener cierto, o al más alto que puedas, de forma tal que la gente cuando dolarizas tiene pérdida del poder adquisitivo. Entonces yo decía, pucha, es esta arma de doble filo donde la gente que tiene colones va a perder poder adquisitivo y ya la situación es paupérrima como para además quitarle poder adquisitivo a la gente. Entonces también yo lo pienso en sí, ok, estoy de acuerdo con vos, bajo la estructura en la que vivimos hoy día podemos dolarizar, pero quizás no es el momento adecuado por la situación económica en la que estamos. ¿Sí me explico? Donde quizás podemos tener una economía un poco más bollante, cuando lo que hablamos con el programa anterior, o sea, donde quizás la inflación tenga otro dinamismo, donde quizás la gente no sienta que su plata cada vez alcanza menos, y donde pueda dolarizar sin que termine de golpear a la gente, porque su poder adquisitivo puede ser menor. ¿Me explico? Ajá. Entonces, sería buscar ese momento. Ahora, ¿qué momento va a ser? ¿Cuál es el momento ideal? ¿En qué momento del multiverso lo vamos a hacer? No tengo idea. Pero va a llegar. Tiene que llegar en algún momento. Y tampoco te estoy diciendo que haya que disfrazar la economía o haya que dilatar números o que haya que poner la economía en una situación donde no está para justificar una dolarización. Entonces, sí es generar un esquema o generar un ambiente donde vos puedas decir, hey, es el momento propicio para dolarizar. Pero es donde sí tenés una economía que es un poco más bollante, que va hacia adelante, que la gente no siente que cada vez que sale a ponerle gasolina al carro tiene que ponerle 5,000 pesos más porque subió el precio de la gasolina, etc. A eso me refiero. Pero imagínate el alivio que sería para un empresario hotelero en estos momentos pagar su planilla en dólares. Sí está generando en dólares. Ajá, bueno, ellos generan dólares. Prácticamente Bueno, sí. un hotel genera dólares. Obviamente, entonces pago mi planilla en dólares, pago los transportistas en dólares, pago todos los insumos que ocupa el hotel para poder subsistir, los pago en dólares. No tengo que salir a cambiar todos los días y no sentir que estoy perdiendo plata. plata todas las semanas. Y no, bueno, es que no sé. Si de pronto agarro y decido que la gente que tengo en planilla no está en planilla, los pongo por servicios profesionales, los pongo realmente a que tengan que declarar sus ingresos y sus egresos y les pago en dólares, por ejemplo. Ahí entraría el Ministerio de Trabajo a decir si tienen un horario, si tienen un jefe y tienen las demás variables para que no sean servicios profesionales. Acuérdate que ha sido un tema, esto de los servicios profesionales ha sido un tema horroroso porque mucha gente se aprovechó de eso para no pagar lo justo, ¿verdad? Y no pagar ni aguinaldo, ni vacaciones, ni eso, poniendo a la gente a firmar por servicios profesionales cuando en realidad no era. Y cuando tiene un horario fijo. Y tiene un jefe y tiene tareas que hacer, o sea, todo lo que dice el ministerio, por ejemplo. Pero igualmente yo creo que sí puedes cambiar el pago de colones a dólares en planilla. Porque hay muchas empresas de zona franca que pagan en dólares. En dólares, pero el sector turismo cuesta mucho. Porque esa persona no está acostumbrada a usar esa moneda y obviamente lo que ocupas con es porque tienen que salir a cambiar en el banco y obviamente están sintiendo menor plata todos los meses. Pero el ser humano es un ser de costumbres. Pero esa costumbre sería golpear el bolsillo todos los meses. Acuérdate que, o sea, $100 hoy no son lo que valían hace 2 años, No, ni van a ser lo que van a valer dentro de 15 días. No estamos completamente de acuerdo. Y vienen 2 bombazos para el tipo de cambio. Ajá. Y ya lo hablamos con Vidal Villalobos en un programa pasado, y es que en estos momentos vamos a entrar a discutir los eurobonos. ¿Ok? Son 3,000 algo. No, 13,000 millones de dólares en los próximos 9 años. Ah, bueno, Ok. sí. A esos 13,000 para las arcas del Banco Central. Entonces, obviamente, vamos a pasar de 23,000 a 36,000 millones. ¿De acuerdo? Y también este año tiene que entrar la plata en impuestos de la venta de FIFCO, que por contrato es establecido este año y que obviamente es un platal. 35 millones creo que quedaban como para este año. Ajá. Y el resto queda para el próximo año. Si exacto. No me equivoco. Entonces, obviamente, ¿cuánto va a quedar en arcas del Banco Central guardaditas ahí? Un montón Ese de tipo de cambio este tipo de cambio de diciembre va a quedar en el piso. Ajá.
Y consideras, porque entonces ahí sí vas a tener un grito muy fuerte por parte del sector exportador Por supuesto. y de parte del sector agrícola Ujú. y de parte del sector turístico. ¿Qué vas a hacer? Vos sos Roger hoy, ¿qué vas a hacer? No me pongas en esa silla porque yo tuve la tasa política monetaria en 2.5 ya hace 35 meses. ¿Qué vas a Roger hacer? un saludo a Roger, de verdad. Yo Roger lo aprecio un montón, ¿verdad? Y no es él, o sea, es una junta directiva, Directiva, los cuales de entre todos toman la decisión, es una votación. Pero esta discusión yo tenía que haberla tenido. Vos sabés que la hubiera tenido desde por lo menos el quinto, sexto mes de que tuve inflación negativa. No sé. No había que esperarse tanto. Es que son 3 años. En estos momentos, el Banco Central puede tener 3 años de rezago en esta discusión. Lo peor de todo es que conforme avancen los meses, se va a poner Se peor, agrava. obviamente. Y tenemos dos realidades. Si la Asamblea Legislativa aprueba esos eurobonos, que los van a aprobar, y lo que va a entrar de FIFCO, esto sí se va a poner color de hormiga, más de lo que está. Entonces, obviamente, también vamos a afectar a quién, vamos a afectar al sector bancario. Obviamente, ese sector que apostó por prestar en dólares y que en estos momentos va a haber una caída en ingresos, pero también vamos a ver otros sectores, el sector productivo afectado al 1000, vamos a tener al sector turismo pegando gritos, obviamente, entonces ya no va a valer de nada el récord de turistas que tenemos y zonas francas, el crecimiento que tenemos se puede ver mermado en su momento. Claro. Y Entonces, eso va a traer una cola que significa despidos, aumento en el desempleo y etcétera. vos no ves, en ningún escenario vos ves que el tipo de cambio suba. No hay cómo. A menos de que el Banco Central lo sostenga. Es que el Banco Central no está diseñado para eso. Yo sé que no, pero ¿qué otra forma tenés? Es que no hay forma de tener. Es que si el Banco Central sigue entrando en escena, entonces nos estamos engañando con un espejismo de tipo de cambio que no es el real. Pero eso pasa de hace meses. Totalmente de acuerdo, pero acuérdate que el tipo de cambio en Costa Rica es oferta y demanda, Se supone. en teoría. Por eso dije, se supone. Entonces, o cambiamos la forma en que estamos poniendo el tipo de cambio, le cambiamos forma, no sé si pasarlo a bandas, cambiar eso otra vez, o sea, o Roger va a tener la tarea de ya sentar a todos los sectores productivos en el Banco Central y ya tomar la decisión que se debía de tomar hace 3 años y pico. ¿Qué vamos a hacer? Vos no podés preguntarme a mí si yo veo el tipo de cambio subir cuando el escenario que se viene en los siguientes meses es el que vos acabas de plantear. No hay de dónde. ¿Cómo saco yo los dólares de la economía? Empecemos por ahí. ¿Cómo los saco? El 80% de esos dólares tendrían que ser capital golondrina. Y no lo son. No. Entonces, ¿cómo los saco? Es que si todavía yo dijera, es que me fui muy alto al 80, ponerle que el 50, el 40% de ese capital que ha invertido hoy en dólares en este país fuera capital golondrina, o sea, que llegó al país, se quedó, aprovechó las tasas de interés y se va a ir en cualquier momento, te compro la idea. Y te diría, bajemos las tasas de interés para que todo este capital se vaya, yo limpie la economía de dólares y el tipo de cambio se establezca. Te apoyo con el dato tétrico. Yo estaba compartiendo con la Cámara de Costarricense de Factoreo y Zona Franca reinvirtió el 83% de sus ganancias. De nuevo acá, no lo sacaron. O sea, le apuestan al país. Exacto. Pero esa apuesta al país, vos también tenés que retribuirle de alguna forma, ¿o no? Sí, pero no lo pudo hacer de forma artificial. O sea, es Completamente que de decirle acuerdo. al Banco Central que sigue actuando es como es estar creando un espejismo no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. No estamos hablando de cifras reales. ¿No? Pero eso no es de hoy. Eso no es hoy. No, estamos completamente de acuerdo que esto empezó hace 4 años y 8 meses. Que empezó la reactivación económica de Costa Rica después de una pandemia. Entonces, ¿qué otro escenario podemos plantear?
Es que esa es la parte crítica en esto. ¿Qué escenarios podemos plantear donde podamos sacar dólares de nuestra economía? ¿No hay por dónde? Por eso No es tenemos que una viable. no hay dónde, o sea, no hay cómo yo pueda agarrar un montón de dólares y decir, bueno, los voy a engavetar aquí, los voy a desaparecer, los saco, los meto en esta gaveta y ahí los dejo y los desaparecí. No. No Y es tengo. que volvemos al ejemplo del programa pasado. Ok. Limón con la Marina le apuesta al turismo, generador de dólares. Ya está el plan de Caldera, generador de dólares. Zonas francas siguen creciendo, generador de dólares. O sea, todos nuestros generadores de dólares en estos momentos están ampliando operaciones en Costa Rica. No se están yendo. Ninguno de los conflictos internacionales nos atacó de forma directa, ni siquiera nos hicieron cosquillas. Entonces, vos sabes que yo esto lo vi venir desde las elecciones, porque cuando estamos en elecciones siempre pasa que el factor que no es económico, pero que afecta siempre en año electoral, es la incertidumbre. Claro. No se sabe qué gobierno, o sea, no se sabe qué candidato va a quedar, entonces obviamente sube la incertidumbre porque no sabemos qué política económica va a optar, entonces el tipo de cambio sube, es como el termómetro, la incertidumbre hace que el termómetro se mueva. Si vos ves, en esta campaña nunca hubo incertidumbre, ya se sabía que el partido político iba a haber una continuidad, que iba a ir en primera ronda y que seguía la misma política económica, el mercado no se equivocó. Los mercados nos están leyendo bien, entonces quiere decir que hemos sido transparentes en dar la información de país y estamos creando confianza en el inversor. Cada día vienen más, pero esa abundancia de inversores en Costa Rica tampoco es sana. E incluso cada dólar que ese inversor pone vale menos. Exacto. Entonces no es que no sea sano, es que Costa Rica se está volviendo menos competitivo, menos atractivo que muchas otras economías del área, porque también se está volviendo cara al tener un tipo de cambio tan bajo. Porque yo sé que vos me estás diciendo, viene el turista. Sí, viene el turista me va a dejar dólares, sí, pero el turista viene y me deja dólares, pero se compró el gallo pinto de 20,000 colones en Egnosara. Y ya no le va a costar 20,000 colones, le va a costar 25,000 colones a como está la economía ahora. Berta, pero sigue viniendo. Claro, pero ya a Costa Rica le sigue saliendo más caro. Entonces, de una u otra forma, perdemos competitividad versus los países de la región. Es que, Jorge, cuando vos estás viendo lo que está haciendo República Dominicana, por ejemplo, o lo que ves que hace Panamá, o lo que ves que está haciendo Guatemala, vos decís, me están abofeteando. Con el simple hecho de que un país como El Salvador, a Costa Rica, que Costa Rica se podía considerar el Silicon Valley de Centroamérica, se deja Google. O sea, sorry, pero yo me sentí ofendida. Perdón, pero a mí eso sí me dolió. ¿Pero qué están ofreciendo esas economías que no está ofreciendo Costa Rica? Competitividad, facilidades, menos burocracias, un montón de cosas. Y Costa Rica pierde competitividad con ese tipo de cambio. Entonces, a la hora de la hora, hay países en alrededor nuestro y cerca que nos están quitando muchísimo. Incluso lo pusimos en el ejemplo, en el programa anterior de ejemplo, los hoteles. En el último trimestre, alrededor de 50 empresas hoteleras se fueron para República Dominicana a abrir un hotel. ¿Y yo cuántas me dejé? Ok. Hola, ¿y yo cuántas tengo? Sí, estamos de acuerdo. acuerdo. Cuando ese era yo el que se dejaba todos los hoteles, porque Costa Rica, wow, y Costa Rica era el país que me daba lo que yo necesitaba, y tenía mano de obra, y tenía esto, y tenía lo otro. Y no es que no lo tengo, pero es que hay países en la región que se vinieron para Costa Rica, estudiaron el modelo y dijeron, Costa Rica falla en A, B, C y D. Yo todo eso lo puedo hacer diferente. Lo hicieron diferente y están jalando la inversión extranjera directa. Le tengo una, pero voy a un corte comercial, pero de verdad, voy a encender la mesa, te lo prometo, ya vengo. Y volvemos a salud financiera.
Ok, vinieron, estudiaron a Costa Rica y dijeron, fallamos en A, B, C y D. Ok. Con todo y esos fallos, la economía de Costa Rica siguió creciendo y pasó de pedir prestado, ¿verdad? En el gobierno de Carlos Alvarado para las reservas internacionales a tener en este momento cerca de 23,000 millones. Si yo corrijo el A, el B, el C y el D, entonces tengo un problema más grande todavía. Porque entonces las cadenas hoteleras se van a volver a Costa Rica, más zonas francas. Entonces todo lo que hemos hablado que me genera ahora va a ser el doble. Y si tengo un problema en estos momentos grande con el tipo de cambio, imagínate corrigiendo todas. Entonces hagamos una cosa. Ajá. Dolaricemos ya, arreglemos ABCD, eliminemos el problema de la competitividad y hagamos de Costa Rica un país menos caro. Eso quería oír. Porque, o sea, Porque, vamos a ver, porque es que la realidad es esta, o sea, y no lo dice Berta Mora, es que lo dicen los números. Cuando vos ves a Guatemala, ¿dónde está? Cuando vos ves a El Salvador, ¿dónde está? Y ves a República Dominicana. Panamá ya no cuenta, digamos, porque Panamá tiene su ciclo, entonces ahí va, ¿verdad? Y Panamá tiene su hub logístico y nadie se lo va a quitar. Entonces, donde vos ves que eran países que venían detrás nuestro, a ser hoy países donde literalmente nos abofetean, vos decís que estamos haciendo mal. ¿A dónde la fórmula falló? ¿Y por qué me alcanzaron y me rebasaron y me están quitando empresas que antes eran para Costa Rica? Entonces, basado en eso, vos decís, bueno, ¿qué elementos me restan competitividad? El tipo de cambio me resta competitividad de una u otra forma. Entonces, la única forma sería quitemos una variable de la escena. La tasa de política monetaria, arreglémosla un poquito o ajustémosla donde tiene que estar. Liberemos los encajes, bajemos un poco las tasas de interés, generamos inversión, pongamos a producir. Yo sé que suena como la pomada canaria, pero ojo, al gobierno ya no lo ponga a gastar más. Que conste. Estoy reactivando la economía por lo más básico, por la inversión y por un poquito el consumo. Y el gobierno siga gastando lo que ya gasta. O sea, el gobierno no aumente su gasto. que en eso está, las políticas han llevado a eso. Exacto, y así hay que sostener. O sea, el gobierno no puede aumentar su gasto. Porque además, no voy a entrar ahí. Pero entonces, no, mejor no entramos ahí. Pero entonces, basado en esto, reactivemos la economía sobre lo básico. Y en el momento en que vos reactivaste la economía, pensé en dolarizar. Y ahora sí, termina de hacer lo que vos necesitas para terminar de traer estas empresas que antes venían a Costa Rica como el país para invertir. Que ya no se ve a Costa Rica como el país para invertir. No sé si vos viste el fenómeno o lo llegaste a palpar durante la pandemia, lo que fue el desarrollo en Guanacaste. En Guanacaste, casa que se hacía, casa que se vendía. O sea, la casa no duraba en el mercado 24 horas. Hoy día la casa puede durar años enlistada y no se vende. Y ya no se vende porque o está muy cara o porque la misma casa me la dan en República Dominicana por un cuarto de precio de lo que vale en Costa Rica. Entonces, las variables que estamos tocando, o sea, Costa Rica, con todos los defectos que tiene en estos momentos en su economía y siendo un país recaro, sigue rompiendo récords de turismo, de zona franca. El tipo de cambio es el problema más grande que tiene. Pero si nosotros arreglamos las variables que vos decís, me llevan al problema más grande. O sea, en resumidas cuentas, llegó sí o sí la discusión de si dolarizo la economía. hay que empezar a tener esa Porque discusión. si no,
este tipo de cambios se va a desplomar más de lo que lo ha hecho. Entonces, y ahí sí vamos a tener pérdidas abismales. Claro, porque ahí sí ya no va a ser únicamente un consumidor feliz, ahí tenés un exportador sumamente molesto, tenés un sector turístico desangrado en el piso, porque eso es lo que va a pasar. Vas a tener empresas que todo su venta se hace en dólares, generando cada vez menos. Los escenarios que ya pusimos. O sea, la gente, no, todo aquel sector que tenga que ver con un dólar, que tenga que pasarlo a colones o viceversa, es el que va a sufrir. Y es que los indicadores macroeconómicos que se necesitan para realizar los tenemos ya. Y además de eso, pensá que si vamos a tener la discusión, tiene que ser una discusión seria. Una discusión que contenga todos los sectores de la economía. Y que sea seria. Sin chabacanismos. Seria. Donde decime por qué no, pero decime por qué no con datos. Y si me vas a decir que sí, decime sí con datos. O sea, y no se oponga a proponerse. Exacto. Construya patria. Construya país. Porque además de eso está en juego la productividad nacional. Entonces ahí sí, siéntese. ¿Quiere aportar a la discusión? Venga y se siente y aporte a la discusión. Pero aporte a la discusión desde la data. Porque los números hablan. Lo que yo no puedo medir no existe. Entonces, si yo lo medí, ya yo sé cómo está, sé que existe. Hay un problema, está medido, sé que lo puedo solventar. Ok. ¿Y la forma de solventarlo cuál es? ¿Y cuál es la menos dura para la sociedad? Porque independientemente de todo, perdón, aquí sí se me sale, yo no quiero que la gente cada vez tenga menos plata para comer. Y que si yo voy a dolarizar la economía, pueda garantizar a la gente que su nivel de vida o su costo de vida tampoco es que se va a ver maltratado. Entonces, si vamos a aportar a la discusión, aportemos a la discusión. Y no solamente porque el que tengo enfrente me cae mal, lo ataco. Porque muchas veces la discusión de la dolarización en el pasado se ha dado y ha terminado en un chabacanismo donde Perico Pérez le dijo al otro que era feo, que estaba gordo, que estaba aquí, que estaba allá, y a nadie de eso le importaba. Y se perdió la discusión sobre la dolarización. Y a eso me refiero. Si va a haber una discusión, que sea una discusión seria y que lleve a una solución país. Porque hay en juego muchas cosas. Ojalá fuera así. No, es que así tiene que ser, Jorge. No es que sí, ojalá. Vos sabes que yo he tenido 2 pésimas experiencias este año. Primero, visitar San Carlos. Y no por la visita como tal, porque me atendieron de maravilla, comí súper rico y la gente súper amable. Sino que es ver, Berta, te lo juro. Los regidores de todos los partidos representados en el Consejo Municipal, todos están de acuerdo en el proyecto de Cruzitas. Todos. Y yo le preguntaba, ¿y por qué no? Porque es que tengo que seguir la línea del partido. Entonces, si el partido se opone, yo tengo que oponerme. Muchos diputados de Liberación Nacional están a favor del proyecto. No lo están apoyando, aunque están a favor, porque tienen que seguir la línea del partido. Pero mientras ellos siguen la línea del partido como tal, el oro se lo siguen robando. ¿Verdad? Y la zona sigue siendo conflicto. Ajá, entonces, y lo peor de todo, y lo más contrario del pensamiento de esta gente, ya sabemos que Nicaragua es una dictadura, pero el 8% de su territorio ya lo concesionaron a mineras chinas. ¿Y de dónde están sacando el oro? De Costa Rica, lo están recibiendo. Entonces, no nos ponemos de acuerdo porque no queremos darle la medalla al partido que está en el gobierno, queremos esa medalla para nosotros, entonces hacemos una apuesta política a ver si ganamos las próximas elecciones, mientras tanto que en 4 años se nos siga robando el oro. Y vuelvo a ver lo de papagayo, que aquí en el otro set de salud financiera estuvo el presidente de la asociación, donde me dice 13,000 o 14,000 empleos directos en este momento están parados. En estos momentos se habían construido 2,000 habitaciones que están parados. Todo por una discusión de 70 arbolitos. El peor dato de todos, me decía,
En Papagayo no se pueden construir edificios de más de 2 pisos. No, o sea, usted no puede pasar el tamaño promedio de una palmera. Y solamente el 20% de tu terreno se puede construir. O sea, casi todo es en verde lo que vienen a buscar. O sea, es un desarrollo sostenible en todo. Ah, pero porque hay un problema con 70 arbolitos, que 70 arbolitos podemos sembrar en otro lado perfectamente o redistribuirlos en las mismas propiedades, es que el desarrollo está parado. ¿Y todo por qué? Porque una persona, un diputado que en este momento es del Frente Amplio, se le ocurrió poner el recurso de amparo y entonces porque no va con lo que yo comulgo el desarrollo, entonces yo tengo que pararlo. Entonces, si vamos a discutir tipo de cambio, vamos a tener que toparnos con esas personas que saben que es el único camino porque todos los elementos de la economía dicen que es el camino. O sea, no es ni doctrina ni es teoría, es que la economía de Costa Rica se alineó de tal manera que nos lleva a eso. Pero ¿qué pasa? Cuando nos sentemos a discutirlo, entonces muy probablemente vaya a pasar lo mismo que pasó con Cruzitas, que pasó con Papagayo y que ha pasado con los demás proyectos que han circulado en años y que simple y sencillamente me opongo por oponerme. Por eso te estoy diciendo, por eso yo hoy, si vamos a hablar de dolarizar, se ocupa una conversación seria. Y sí, de todos los sectores de la economía. Y si eso incluye sentar al Frente Amplio, pero yo espero una discusión de altura por parte del Frente Amplio. Yo sí la espero. Porque hay gente muy capaz, que tiene conocimiento, que se puede sentar, que puede debatir y que debata con datos. Y cuando uno les presente las soluciones, digan, o le presente la solución al problema que hay, me hagan una contrapropuesta a la solución. Y ahí lleguemos a un punto medio. Pero que se discuta con datos, no a discutir por discutir. Y eso sería para todos los demás sectores, no necesariamente Frente Amplio. Ahora, en una discusión como lo que es la dolarización como tal de Costa Rica, el peso más grande lo lleva el sector productivo de Costa Rica, el sector privado. Ajá, la Cámara de Industrias. ¿Cierto? Sí, claro, es uno de los personajes, actores más importantes de esto y es el que principalmente hay que sentar. Pero de nuevo, después hay que mandarlo a la Asamblea Legislativa, ¿no? Ajá. Pero se debe dar. O sea, otra cosa. Y también es un punto muy importante. Yo creo que los más perjudicados son los que deben de llevar un peso en iniciar esta discusión como tal. Pero ahí tenés 4-3. Sí, cierto, estaba olvidado ese proyecto. Entonces, ¿y quién lo llevó a la mesa? Los más interesados en llevar el 4-3 a la mesa. Lo que me da más cólera del 4-3 es que fue el Partido Liberación Nacional y viene desde la administración Figueres con el 4-3 y hoy día fueron los que se han opuesto al 4-3 y fue idea de ellos. Es que vamos a lo mismo, o sea, cualquier tipo de conversación en Costa Rica se devuelve al ego del partido que perdió y que no acepta que hay una nueva realidad. Que esa cara me lo dijo todo. A ver, suéltelo. No, Dele, es que le escucho. a mí, yo soy de las que a veces, o las que muchas veces ha pensado que la política debería ir por un lado y la economía por otro. La política no debería influir en la economía. Y yo sé que no es así. Yo sé que eso no pasa y sé que son más bien ámbitos interrelacionados y que a veces se fusionan como uno solo. Pero realmente yo te lo digo así. Si alguien quiere sostenerse en el poder o quiere llegar al poder otra vez, lo que tiene que entender es que la única forma de lograrlo es dejando que o entendiendo que lo que vos acabas de decir, que las cosas cambien, que la economía cambie. Hoy día, la cosa más sencilla, hoy tenemos Airbnb, tenemos Booking, tenemos VRBO, eso para hablar de hoteles. Tenemos Uber, tenemos Uber Eats, tenemos, ¿qué más tenemos? Didi, tenemos todas estas aplicaciones que nos resuelven la vida. Yo creo que ninguno de nosotros, o sea, yo siendo niña, yo nunca me imaginé algo de esas cosas. ¿Cierto? Porque sí, en nuestra época nada de eso jamás, o sea, no se veía ni venir. Hoy día, cuando hay un problema,
la solución está en la tecnología. Quiere decir que cada vez la tecnología me va a venir a cambiar a mí el rumbo de la vida y la forma de hacer las cosas. Si yo no soy capaz de meterme en el rol de que las cosas hay que empezarlas a hacer diferentes, con mayor prontitud, con mayor facilidad y asumir el cambio real, pues yo soy obsoleta. Y si yo me vuelvo obsoleta, la economía, ¿qué hace? Me saca. Y la única forma que yo tengo de no hacerme obsoleta es cambiar, y cambio si soy resiliente. Y un partido político tiene que aprender a ser resiliente para poder sobrevivir al tiempo. Y eso significa que la economía cambia segundo a segundo, porque segundo a segundo hoy vivimos rodeados de tecnología y la tecnología impacta directamente en la economía, punto. Hasta la forma de hacer las cosas, la parte profesional. Yo tengo ChatGPT aquí y le puedo preguntar lo que me dé la gana y me va a responder bajo los comandos que yo necesite, porque es tecnología. Ahora, si eso es así, imagínate un 4-3 hoy. ¿Cuántas personas? Yo creo, hay personas que sí se pueden ajustar al 4-3. Si llegan a un acuerdo que con el voluntario. patrono, si se llegan ya hoy, lo pueden Sí. hacer si llegan a un acuerdo con el patrono. Entonces, incluso, ¿para qué está en la Asamblea Legislativa? ¿Para qué lo seguís teniendo en la Asamblea Legislativa? ¿Para qué? ¿O para qué lo llevaste a la Asamblea Legislativa? Si ya hoy yo puedo llegar a hacer un acuerdo con mi patrono y llegamos, firmamos el asunto y ya, chao. Exacto. Entonces, ¿para qué llevarlo a la Asamblea Legislativa? ¿Para qué generar ruido? ¿Para qué generar morbo de ese tipo? ¿Para qué? Que ¿Con lo qué único fin? que hace es ahuyentar al inversor en Costa Rica. Exacto. Y entonces nos da la pauta o nos da la línea de que es que aquí nadie se pone de acuerdo. Aquí nadie quiere el progreso de Costa Rica. Aquí nadie está pensando en generar más empresas, en generar plata, en generar... No. Y yo sé que lo que acabo de decir es sumamente capitalista y me puedan tachar de lo que quieran. Pero a la hora de la hora, el empresario es el que genera empleo. ¿Cierto? Exacto. Y el que está trabajando con el empresario necesita comer. Entonces, lo siento, vivimos en un mundo capitalista, globalizado. Entonces, y no es que estoy diciendo que al empresario hay que darle todo, no, tampoco. Pero sí hay que sentarlo, escucharlo y preguntarle usted qué necesita. Sí, porque es el que genera empleo. Exacto. Al final de cuentas, o sea, la gente llega y me dice, es que las zonas francas no generan impuesto. Ok, pero digamos, hay Pero no empresas de los zona toques. franca, salen los 5,000 empleados, los 15 y los 30 a consumir, y en ese consumo va impuestos de toda índole, obviamente. Entonces es un ganar-ganar. Sacrifico por un lado, pero recibo por el otro. Además, es la gente que está haciendo lo que le gusta, trabajando en la tecnología que le interesa, con la empresa que muy probablemente lo está capacitando, no en Costa Rica, lo está capacitando afuera. Es una persona que te habla 2, 3 idiomas. Es una persona que a la hora de la hora, al estar en una cultura de zona franca, es wellness, tiene indicadores de salud mejores que cualquier otro que esté por fuera de zona franca. Pucha, le estamos haciendo un favor a la sociedad. Porque además es un peso menos para la caja, porque le están pagando, vamos, es la realidad. Le pagan un seguro privado, le quito presión a la caja. Entonces, al menos en atención primaria, que es donde la caja realmente falla. Ajá. Entonces, ¿de qué te quejas? O sea, a la zona franca no la toques. O sea, esa siempre ha sido mi posición. A la zona franca no la toques. No, no se toca, La jamás. zona franca no se toca. Jamás. A Usted esas tiene que no. más bien, tiene que mejorar las políticas para que más zonas francas se establezcan acá. Ajá, Igual y ya lo políticas tenés. municipales. Y ya los tenés. Ya las tenés. Lo que no tenés necesariamente fuera del GAME es la gente para trabajar en zonas francas. Es más, Esa a mí, es otra yo cosa. digo, yo esperaría ver muy pronto alcaldes en mesas de trabajo cuando se tenga que negociar con una zona franca y no ser el gobierno como tal el que la traiga, sino que también el alcalde esté a la par. Ok, yo les ofrezco esto. ¿Qué necesitan? De una vez, pero de una vez. ¿Usted qué necesita? A ver, deme la lista y yo esto se lo voy a solucionar en unos minutitos. No se preocupe. O Voy a ya, llevar le el digo, consejo. o ya le digo qué le puedo solucionar también. Pero en eso sí tenés completa razón. Porque es el alcalde el que tiene que ir a vender su zona. Exacto. El alcalde es el que tiene que llegar y decir, mi zona ofrece estas bondades. El alcalde debería estar en comunicación constante con embajadores fuera de Costa Rica y viendo, explorando qué empresas puedo traerme yo para el cantón. Ponete a la parte Procomer. No necesitas tener
A ver, ese due diligence es muy complicado. Sentate con Procomer. No hace falta empezar a hablar con todos los embajadores, porque eso es... El día que un alcalde vea como negocio completo su territorio, ese día cambia, porque todas las municipalidades tienen proyección. Aquí ninguna en Costa Rica uno dice, no, esta no vale absolutamente nada. Ajá. Sí. Todas terminan siendo un corredor de algo. Exacto. Todas son un corredor. Incluso las municipalidades cercanas a Limón. Estando las cosas como están hoy. ¿Por qué todas las zonas francas tienen que quedarse cerca de APM Terminals? ¿No? Pueden quedarse un poco más afuera. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué no generar empleo en los diferentes cantones? Sí. O sea... Y ir de la mano con el INA para que el INA ya de una vez por todas dé el paso y se convierta en una universidad para ese tipo de carreras que ocupa. El INA debe ser un acompañamiento para el desarrollo de Costa Rica. Y yo sé que vos no estarás de acuerdo conmigo al 100% en esto. Y está bien. Lo que te voy a decir. Creo que no vas a estar 100% de acuerdo en esto. Pero también hay que aprovechar la infraestructura que tienen las universidades públicas. En general. Y yo sé que ahí, por eso te dije, no vas a estar de acuerdo conmigo. Las universidades públicas están en todo el país. Ajá. Pucha, yo creo que podríamos ampliar un poquito el espectro y ofrecer carreras o un diplomado, o llámalo como quieras, algo técnico, algo no tan academicista si querés. No sé, ponerle el título que vos quieras con el que te sientas cómodo. Y ahí se lo dejamos a los rectores, que ellos le pongan el título que ellos quieran. Pero ser capaces de formar lo que el INA no pueda formar, porque no tiene la capacidad de formar. Exactamente. Y estoy de acuerdo a solo para medias, aprovechar... y con eso voy a terminar. Estoy de acuerdo a medias. El día en que las universidades distribuyan de la mejor manera el FES. Yo sabía. Que el FES es para los alumnos, no es para privilegios, no es para pensión de lujo, no es para nada. O sea, creo que el dinero bien invertido en los estudiantes es una ganancia para Costa Rica. Estoy de acuerdo. Y yo te decía, aprovechar la universidad pública por la infraestructura Total. que tiene. Por las infraestructuras, porque ya llegan a todo el país. O sea, Sí. es increíble. Y cuando uno, digo... Pero ¿qué haces vos con una infraestructura hermosa, si no bella, le estás llegando al estudiante? si el estudiante tiene una beca de 15,000 colones mensuales? Sí, en eso estamos de acuerdo. Eso es otro tema. Es otro tema y va por otro lado. Pero yo sí te digo, o sea, para mí, la universidad pública puede jugar un papel más que importante y más que preponderante en esto, porque tiene la infraestructura para llegar y puede cubrir lo que a Lina no le dé chance de cubrir. Y ahí sí es un compromiso mucho más fuerte y brutal con el desarrollo de los diferentes cantones alrededor del país. Y eso va en función de la política pública de tener precisamente gente local para satisfacer la necesidad del empresario. Se la compra completa. Estoy Ahí de acuerdo, sí, estoy de ahí acuerdo. sí. Nada más que hay una larga discusión con las universidades públicas, la UCR, la UNA, que son las que en estos momentos siento que han tenido o traban la educación costarricense. Las demás hacen esfuerzos con el poco presupuesto que les llega, y no es justo que dos abarquen más del 50% del presupuesto del FES, ¿cierto? Generan mucha investigación y generan muchas otras cosas. Entonces, ahí, yo soy hija de pública. Uh-huh. Entonces a mí me cuesta mucho tratar de ser imparcial en ese tema, porque me gana mucho el corazón. En eso yo sí tengo que ser sincera, me gana mucho el corazón y sé mucho de lo que se hace en las universidades públicas. Entonces yo no te puedo decir, o sea, yo sí estoy de acuerdo que el FES debería ser destinado a, digamos, generar más becas, más oportunidades a los estudiantes. Sí, yo estoy completamente de acuerdo en eso. O sea, ahí sí. Pero también sé que hay una porción muy fuerte de investigación y desarrollo que hacen las universidades.
que también es parte del FES. Entonces, ahí me cuesta mucho cederte Claro. el 100%. Eso es un tema que vamos a debatir muy pronto. ¿Está bien? Dios Berta, mío. gracias por estar con nosotros. No, a vos un por la día. invitación. Lo disfruté mucho. Amigos de Salud Financiera, que tengan una semana espectacular, que Dios los bendiga, los guarde y nos vemos de hoy en 8. Hasta luego.